y compartimos pantalla. Bueno, recuerden esto, recuerden que cuando yo estoy dando la clase no los estoy mirando a ustedes, así que si quieren opinar o decir algo, se desmutean, opinan, dicen, me interrumpen, digamos, no levanten la mano porque no los voy a ver, me interrumpen y atendemos a ver cuál es la inquietud, la duda o el aporte que quieran hacer. Y mientras que no quieran hacer ninguna pregunta, recuerden tener los micrófonos muteados, así evitamos las distracciones, el ruido. ¿Sí? Perfecto. Clase 3 Pentateuco. Arranca con el Génesis 1:1. ¿Sí? Hacemos un pequeño refresh de los dos primeros versículos. Arranca diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era un caos y confusión. Esta creo que es versión NBI. Era, porque en Reina Valera creo que es la que conocemos todos, la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? Esa la sabemos de memoria. La tierra era caos y confusión y la oscuridad por encima del abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Con respecto a esto, hago un paréntesis. Con respecto a las versiones de la Biblia, vamos a hacer un encuentro un sábado, el que puede, Bárbaro sería que participe, y vamos a trabajar sobre herramientas para el estudio de la Biblia y entre los temas que vamos a tratar son qué versiones de la Biblia, digamos, qué característica tiene cada versión de la Biblia, cuál sí, cuál no. Todas son buenas, pero tienen sus distintas variantes. Con respecto al Antiguo Testamento, NBI, perdón, Reina Valera es una de las mejores, para mi gusto, no tiene ningún problema. No recuerdo por qué, en este caso yo estoy muy acostumbrado a Reina Valera en el Antiguo Testamento, en este caso puse otra versión porque a veces cuando estudiamos la Biblia pasa esto, la sabemos tanto de memoria que a veces si leemos otra versión es como si la estuviéramos leyendo casi por primera vez, ¿sí? Porque no son las palabras que conocemos, sino otras palabras y entonces este, podemos encontrarle un sentido nuevo a palabras que ya conocíamos muchísimo. Eso, bueno, por un lado, pero eso lo vamos a profundizar en algún encuentro un sábado. Bueno, 1:3, dijo Dios, haya luz y hubo luz. Con respecto a Génesis 1, del 1 al 2, esos dos versículos, los dos primeros, se puede traducir al menos de tres maneras, va a decir acá el autor. ¿Qué pasa? Nosotros no tenemos el texto original. Nosotros tenemos traducciones. Siempre son versiones, ¿sí? Cuando nosotros decimos, bueno, el texto en la versión NBI, en la versión NTV, en la versión Nueva Biblia de los Hispanos, en la versión Reina Valera, son versiones de distintas traducciones y todas las traducciones terminan siendo injustas en algún punto, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, pareciera que no hay ninguna complicación al leerla en la traducción Reina Valera, pero en el texto original son textos que se pueden interpretar de distintas maneras. Se puede interpretar como una declaración de que el cosmos tuvo un comienzo absoluto. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, es decir, no había nada y Dios creó todo. Esa es la versión más eh, que la tradición cristiana más se aferró. Como la segunda acepción que tiene en el idioma original, como una declaración que describe la condición del mundo cuando Dios comenzó a crear. Que sería, otra traducción sería algo así. Cuando en el principio Dios creó los cielos y la tierra era intomable e informe. ¿Qué quiere decir? La diferencia es que el ojo está puesto en la creación de Dios, no perdón, en el trabajo creacional de Dios. Es decir, el ojo está puesto en Dios y no en la creación. ¿Sí? Nosotros generalmente como lo leemos es puesto el ojo en la creación. No había nada, después el Señor hizo todo, pero el Señor como algo circunstancial a lo que se estaba creando. ¿Sí? Ponemos el ojo en la tierra. Bueno, ¿cómo se formó todo esto? Bueno, ahí lo vemos en el Génesis, Dios formando. La segunda forma de entenderse es que está describiendo a Dios, no a la tierra. ¿Sí? Es decir,
Cuando en el principio Dios creó los cielos y la tierra era indomable e informe. Es una versión que pone acá el autor, Pablo Andiñach. Lo que dice es, bueno, vamos a ver quién es Dios, sería, ¿no? Bueno, cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra, te va mostrando lo que está haciendo Dios. Es interesante porque es una forma de entender este, el carácter de Dios, la revelación sobre sí mismo que hace Dios. Tomando todo Génesis 1 y 2 como información de fondo. Cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra era indomable e informe, y dijo Dios, hágase la luz. Digamos, sería una variante al primer ejemplo, que ponemos el foco en la tierra, pero la tierra, ya había elementos con los que Dios trabajaba. Es decir, en este caso no está describiendo la creación a partir de la nada, sino que está describiendo la creación a partir de elementos que ya existían, que los había creado Dios. No es que niega que Dios cree de la nada, sino que no está describiendo eso, sino cómo Dios puso orden a todo el desorden que había. Esa sería la otra versión. La idea de que Dios creó el universo de la nada, creatio ex nihilo, es la palabra latina o la frase latina con que la teología cristiana de tradición católica, ¿no? Como cada vez que vemos una palabra en latín es que viene de tradición católica, ¿no? La tradición cristiana de origen católico le daba el nombre a esta creación a partir de la nada, le daba el nombre de creatio ex nihilo. Bueno, esta idea se ha vuelto fundamental para el judaísmo, el cristianismo y el islam, pero la mayoría de los eruditos considera que no se encuentra directamente en Génesis ni en toda la Biblia hebrea y no es la opción preferida. Vuelve al punto inicial, ¿no? Lo que estábamos diciendo recién. Bueno, tal vez en el Génesis no está contando cómo de la nada Dios creó todo, sino que está contando cómo del desorden Dios pone orden. Ese sería el argumento principal, ¿no? Unos autores, una forma de ver el mismo texto. Los autores sacerdotales de Génesis 1 y que escribieron alrededor del 500 o 400 antes de Cristo no se preocupaban por los orígenes de la materia, ¿no? El material con que Dios formó el cosmos habitable, sino por la fijación de los destinos. Estamos hablando de lo mismo, es decir, bueno, había materia, ya la había creado Dios, ¿no? ¿Sí? Y a partir de la materia que ya había creado, el Génesis nos está relatando cómo Dios formó todo lo que conocemos ahora. Así que algunos eruditos no están de acuerdo con la idea de que Génesis 1.1 no se puede entender en un sentido casual, especialmente en Europa. ¿Sí? Perdón, causal. Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, volvemos al mismo texto. 1.2, la tierra era un caos y confusión y oscuridad por encima del abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Así está escrito no sé si pueden ver, esto es en las... Profe, sí, decime. profe, ¿le puedo preguntar algo? Sí, sí, Vio que Dios creó el cielo y la tierra. Hay diferencia porque en otras versiones dice los cielos y en alguna otra versión yo leí los cielos y cuando habla de los cielos se refiere a la cantidad de cielos, sí, ¿no? ¿Puede ser sí, algo así? sí, Ya sí, sí. sí, eso quería. Por la visión judía que habíamos estado viendo la clase pasada, que habían distintos cielos, 7 cielos, entonces está hablando de cómo Dios creó todo. Los cielos y la tierra la menciona como uno solo, pero menciona todo. ¿Sí? Eh, Estas letras que están acá son en hebreo. El hebreo se lee al revés, de acá para acá. ¿Sí? Acá dice Bereshit bara Elohim. Bereshit quiere decir en el principio, o se puede traducir también cuando en el principio, ¿no? El hebreo se puede traducir de muchas maneras. De acá para acá dice Bereshit. Está la B, sería, ¿no? La R, está Aleph.
La sh sería, el puntito de arriba es la sh, acá el puntito sería la i y esta sería la t, ¿no? De acá para acá. Bereshit, bara, Elohim. Elohim es una palabra que la usamos, ¿no? Está hablando de Dios. Es una forma de referirse a Dios. ¿Por qué lo ponemos? Ya había hecho todo el. Bueno, vamos por atrás. Bereshit, bara, Elohim. Este sería el Bereshit, en el principio. Y este era el nombre del primer libro. No se llamaba Génesis, sino que se llamaba Bereshit. La primera letra es esta, ¿sí? La que está acá de amarillo. Y se lee de atrás para adelante. Acá le puse la flechita para acordarme por qué había puesto esto. Bien. El, el, ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de poner estas palabras en hebreo? Porque lo que dicen algunos es que el Génesis comienza con una apertura hacia adelante, ¿no? Si leemos para este lado, la primera letra, que es Bet, esta letra de acá, está abierta hacia el resto de los textos y podría indicar, es una forma de entenderlo, que a partir de ahí empieza todo y para atrás no hay nada. Como que el hecho que la primera palabra empiece con esta letra Bet no es casualidad, sino que demuestra que hacia atrás no hay nada y hacia adelante va a estar todo. La apertura es hacia adelante, es una forma de entender esta palabra hebrea. No tiene mayor sentido discutir si la creación es de la nada, va a decir acá por eso, aquí viene el tema de la letra esta Bet, es que la idea de antes de la creación no había nada se puede entender en la primera letra, ¿sí? Entonces, acá el autor dice, bueno, que no tiene mayor sentido discutir si la creación es de la nada, es decir, la expresión clásica en latín creatio es nihilo, o si debe considerarse el texto que dice que Dios organiza la materia preexistente, ¿no? Para el caso es más o menos lo mismo, porque si creemos que Dios crea de la nada y que toda la creación es a partir de Dios y que Dios es lo único increado, ¿no? Es lo único que crea a partir de la nada. Es, pero más allá de eso, si está relatado o no está relatado, es irrelevante porque lo que va a detallar a continuación no es el acto creacional de cómo Dios crea a partir de la nada, sino más bien cómo Dios ordena a partir del desorden. Por otro lado, al relato no parece preocuparle esta disyuntiva, ¿no? Por eso dice el relato, no lo explica, como que mucho no le interesa. Crear de la nada o organizar lo ya existente desde el momento en que a continuación va a hablar de un espacio sin forma, caótico, abismal, sobre el cual la palabra de Dios comienza a obrar. Lo interesante es que lo que obra sobre la materia, lo que está acá es la palabra. Sí. Lo segundo que nos dice este relato, a poco de andar, es que Dios crea a partir de su palabra. ¿Sí? El, digamos, lo que modifica la realidad es la palabra de Dios. Eh, n- y en Juan 1:1 vemos que Jesús era la palabra. Dice, en el principio era la palabra, Jesús. Acaba de describir a Jesús Juan y dice, en el principio era el verbo. La palabra verbo en ese caso se traduce como verbo en Reina Valera, pero en griego es logos, que quiere decir palabra, ¿no? Fíjense que nosotros en cualquier palabra que termine o empiece con logos, por ejemplo, psicología logos es decir algo sobre la psique, ¿sí? Así cualquiera, ¿no? Zoología, decir algo sobre los animales, etcétera. El logos es la palabra y el logos se hizo carne, va a decir Juan. Entonces vemos que la presencia de Jesús antes de hacerse Jesús está en Génesis 1:1, porque dice, y dijo Dios, ¿no? 1:1 no, sería 1:3. Y dijese Dios, y ahí empieza a crear. No, perdón, Génesis 1:1. En el principio, cuando dice creó, también dijo, lo creó a partir de su palabra. Hay muchos textos bíblicos que refuerzan la idea de que Dios dice y es, ¿sí? Acá puse el Salmo 29:1.
Tributen al Señor, seres celestes, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que merece su nombre, póstrense ante Él en su santuario majestuoso. La voz del Señor está sobre las aguas, está haciendo una referencia al Génesis, ¿no? O al Génesis o a el Éxodo, ¿no? Resuena el trueno de Dios de la gloria, el Señor está sobre las aguas impetuosas. Para los judíos, que era un pueblo agricultor, el mar significaba peligro, desconocimiento, no eran como los fenicios, no era un pueblo de mar, ¿no? Los judíos, era un pueblo agricultor, si bien tenemos que Jesús llama a unos pescadores, estaban pescando en un lago, ¿sí? Que es el lago de Genesaret o mar de Galilea, que imagínense el desconocimiento que tenían de las aguas los judíos, que a un lago muy grande, le llamaban mar, ¿sí? Se armaban tormentas, todo, pero no dejaba de ser un lago. Ni se comparaba con el mar Mediterráneo, que era mucho más grande, y ni hablar de los océanos. El Señor resuena potente, la voz del Señor resuena majestuosa, la voz del Señor desgaja los cedros, desgaja el Señor los cedros del Líbano, hace, ¿no? La voz del Señor, ¿no? Siempre es la voz del Señor. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego, la voz del Señor sacude al desierto, el Señor sacude al desierto de Cádiz, la voz del Señor retuerce a los robles, ¿no? Como la potencia, ¿no? Está hablando de las cosas más fuertes y siempre todo el salmo, ¿no? El salmo es largo, el Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Eh, este es uno de la tanta cantidad de textos donde vemos que el Señor dice y sucede. El, el poder de Dios se hace presente o se hace realidad o se hace carne. El poder de Dios se hace realidad a partir de la voz de Dios. Por eso nosotros al tener la Biblia, que es la palabra de Dios, en esa palabra hay poder y no en ninguna otra. Cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, eh, no son nuestras palabras. Cuando nosotros oramos por sanidad, generalmente, por una sanidad o cualquier otro tipo de milagro o de acción portentosa del Señor, siempre buscamos mencionar la palabra de Dios, es decir, mencionar algún pasaje, algún versículo, algo que tenga la palabra de Dios, no como si fuera un pase mágico, que decir, bueno, si yo nombro la palabra de Dios va a tener un poder extra, sino porque sabemos que es la palabra de Dios lo que hace milagros y no nuestras palabras personales propias. En nosotros no hay absolutamente nada. De manera que presentar la creación a través de la palabra es también una manera de hablar sobre Dios, ¿no? Lo que dijimos al principio. Según donde ponemos el foco, podemos decir, bueno, así se fueron creando los cielos y la tierra por el poder de Dios. Eso es una forma de ver. Y la otra es, así es Dios. Dios dice y es. Esa sería la otra manera de decir, bueno, vamos conociendo a Dios. Aunque mucho se ha dicho sobre el Dios que actúa, lo que la teología bíblica nos muestra es más de un Dios que habla y que se comunica para impulsar la acción de las personas. Es más que un Dios que habla. El libro que escribió este autor, Pablo Niñat, el que estamos leyendo, se llama El Dios que está. Lo que va a proponer a partir de todo el análisis del Antiguo Testamento, sí, desde todo el Antiguo Testamento, nosotros vamos a trabajar solo el Pentateuco, es que la característica principal de Dios es que está con su pueblo. Siempre en todos los actos Dios está, ¿sí? Esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos Moisés. Lo tercero que surge con claridad de este texto es el monoteísmo. ¿Qué pasa? Dice, no sé si recuerdan las palabras que era Bereshit bara Elohim. Elohim, el nombre de Dios, todas las palabras terminadas en im, en hebreo, es plural, ¿sí? Para generar un plural se le pone el sufijo im. Es decir, que técnicamente hablando, se podría traducir, después vamos a ver por qué no, se podría traducir como dioses.
Pero el punto que el resto de todas las oraciones habla como si fuera uno solo, pero en un plural. La idea es que hay varias ideas de por qué se lo menciona en plural y no en singular. Nosotros los cristianos entendemos que ya está la Trinidad ahí, ¿no? Tenemos al Espíritu que anda sobre las aguas, el Dios Padre y el Hijo en la palabra de Dios. Entonces, por eso es uno de los motivos por los cuales se lo menciona en plural. Eh, pero eso no quiere decir que sea politeísmo, sino que siempre habla de un Dios. Por eso dice que lo que surge con claridad en el texto es el monoteísmo, porque eh, si bien Dios habla con sí mismo, vemos que no, no entra en colaboración con nadie más, él está solo. ¿Eh? Después vamos a ver más adelante que él habla con sí mismo, no, no hay más nadie con quien hablar. Y creo que en Hebreos es que dice que cuando, sí, en Hebreos, cuando le promete a Abraham, dice, no habiendo nadie más nadie más alto por quien jurar, jura por él mismo, ¿no? Dios dice, de cierto te digo, es decir, la palabra es amén, es yo te aseguro, y no hay más nadie por quien jurar, porque él es solo, es único, y es el monoteísmo, que es lo revolucionario de los judíos, ¿no? O de por lo menos eh, los judíos, el Islam y el cristianismo, que son las religiones monoteístas más grandes en el mundo, más cantidad de personas. Profe, perdón que Sí, lo interrumpa, no, sí, pero sí, me quedé tranqui, tranqui. pensando, a lo mejor son tonterías, pero me quedé pensando en Elohim. ¿Está bien? Entonces que uno, porque en realidad se pueden, o sea, si uno dice, como dice usted, no dioses, significa en plural, está bien, son tres, la Trinidad, ¿no? Pero está bien que uno diga Elohim, o, porque yo he escuchado varios pastores Sí. que hablan así. ¿Está bien así? Sí, ¿o Yo no? no Porque considero que esté mal, ¿eh? Sí, no, no, no encuentro ningún no. fundamento para decir que está mal, ni tampoco es para enamorarse de la palabra Elohim o de los términos hebreos y entonces empezar a mencionar No. con términos hebreos suponiendo que tiene mayor autoridad o algo por el estilo. La realidad es que Ah, nosotros hablamos en un idioma bueno, algunas palabras significan algunas cosas y eso es todo. Decimos Dios, decimos Padre, decimos Espíritu Santo, después decimos de mil maneras, ¿no? Con el tema de Jehová pasaba lo mismo. No sabemos cómo era que lo pronunciaban los judíos, entonces podemos decir Jehová, podemos decir Yahvé, Yahuwah, dicen algunos, es impronunciable, o sea, se perdió la tradición de cómo se pronunciaba. Lo que considero yo es que si fuera recontra importante cómo se lo menciona, estaría explícito en la Biblia que hay que mencionarlo así. Y en el Pentateuco mismo, en el Génesis mismo, en el idioma original, se lo menciona de dos maneras. Primero como Elohim, y un poquito más adelante, en el capítulo 2 se lo nombra como Jehová, aparece el Jehová y después se mezcla Elohim, Jehová. Son dos tradiciones de forma de nombrarlo a Dios, y evidentemente no era tan importante. Perdón, con el tema del monoteísmo, em, el Génesis lo compartimos con el Islam y con el judaísmo, los cristianos. ¿Sí? Las tres religiones más importantes monoteístas tenemos la misma tradición bíblica. Todo lo que es el Génesis, los tanto israelitas, islámicos y cristianos nos consideramos hijos de Abraham por distintas ramas, ¿no? El judaísmo es hijo de Abraham porque de Abraham tenemos a Isaac y Jacob, ¿sí? De ahí vienen los judíos. Y el Islam viene por Abraham, Ismael y el resto de su descendencia. O sea, hasta Abraham tienen las mismas eh, sagradas escrituras. Y después cambian porque dice que Abraham en realidad era el primogénito, van a decir los islámicos,
Y nosotros los cristianos somos hijos de Abraham de otra manera, que es porque Él es el padre de la fe. Por lo tanto, todos los que tenemos fe en Dios somos espiritualmente hijos de Abraham, ya no por la sangre, sino en tanto que hijos de la fe. Porque Él creyó, dice la palabra, y fue contado en justicia, por lo tanto nosotros somos, en cierto sentido, no casi alegórico, hijos de Abraham. Así que todo el relato del Génesis, por lo menos hasta Abraham, lo compartimos las tres religiones monoteístas más grandes o más difundidas en el mundo. Cuando siglos más tarde el Islam haga aún más estricto este principio, el del monoteísmo, no estará creando un nuevo modo de pensar, sino llevando a su coronación un concepto ya presente en el yavismo primitivo. El lenguaje de los mitos y de los símbolos. Acá empieza a tratar de explicar una forma de leer el Génesis que nosotros generalmente nos choca bastante. Va a decir esto. El símbolo es el actor privilegiado en los discursos que presentan lo sagrado. ¿Por qué el símbolo? Porque lo sagrado no se puede explicar con palabras normales. ¿Vieron cuando el apóstol Pablo dice que fue arrebatado al tercer cielo? Creo que lo vimos la semana pasada. Y que dice, me fue dado con palabras inefables que no me es posible dar. No sé si lo vi en esta clase o en otra clase, ya ni me acuerdo. Es decir, las revelaciones que Dios le había dado a Pablo eran tal que no las podía expresar, ¿sí? No se podían poner en palabras humanas. Y esto lo vemos mucho en todos los tipos de comparaciones que hay para explicar quién es Dios. Entonces vemos que, bueno, Dios es un ave que con las plumas nos cubre, Dios es un árbol en el cual uno se puede ir a refugiar, Dios es un guerrero poderoso, en fin, hay mil formas de representar a Dios. Bueno, Dios es el Padre, ¿no? Eh, Dios en Jesús es nuestro amigo, ¿no? Ahora, la realidad es que son formas simbólicas para explicar una característica de Dios que es imposible decir con palabras exactas. Son acercamientos que tenemos a Dios, porque la realidad es que sí, Jesús dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Ningún amigo es amigo por hacer lo que el otro le dice, o sea, es un amigo, entre comillas, raro. Un padre igual, porque es un padre, pero primero no es un padre humano. Después, no tenemos la misma relación con nuestro Padre humano que con Dios. Es decir, que cuando Él dice que es un padre, no es que sea el padre, porque Él es Dios. ¿Sí? Ahí está el punto. Y se describen con palabras, bueno, sí, bueno, ¿quién es el protector, el que lleva todos los recursos, ¿no? Por lo menos en esta cultura, en la cultura judía. ¿Quién es? Bueno, es el Padre, es el que representa, es el que lo seguimos. Bueno, así es Dios, ¿sí? Son símbolos que nos explica quién es Dios. Si nosotros reducimos el símbolo como si fuera la misma cosa, estamos cometiendo un error. O sea, si decimos, bueno, Dios tiene plumas, bueno, no tiene plumas. Por más que él diga que debajo de su pluma estamos seguros, la realidad es que no la tiene. Son símbolos para explicar una idea. El recurso al símbolo es inevitable porque todo discurso que emana de las experiencias de fe debe referirse a esferas que no siempre admiten la descripción llana de las palabras, ¿sí? A veces hay cuestiones que no se pueden explicar. Entonces, recurrimos a símbolos. Ellos remiten a realidades que de otra manera sería imposible nombrar, ¿no? Un símbolo es, bueno, es una cosa que conocemos para que nos dé una idea algo que no conocemos. La experiencia de fe presente en las escrituras percibe la acción de Dios en medio de los actos cotidianos, ¿sí? La acción de Dios ahí con nosotros en las cosas pequeñas y más insignificantes y busca expresarla con las mismas palabras regulares, pero cargándolas con un plus de sentido. Al lograrse de esta manera, esa palabra deviene en símbolo, ¿sí? Es decir, que las palabras son simbólicas para expresar algo que es imposible expresar de otra manera. Ejemplo, poner ruaj. La ruaj es el viento en hebreo. Ese es un buen ejemplo de cómo es, bueno, es un símbolo, ¿no?
eh, no es el viento Dios. Dios no es viento. Sin embargo, tanto en hebreo como en griego, bueno, sí, lo describimos así, ¿no? Ruaj en hebreo, neuma en griego, es decir, en el Antiguo Testamento ruaj, en el Nuevo Testamento neuma, que es aire, viento. Bueno, ruaj tiene distintas acepciones, eh, que es el espíritu, ¿no? Digo, que es el viento y es la palabra que se echa a mano, el símbolo que se echa a mano para explicar qué es el espíritu. No se elige cualquier palabra, sino aquella cuya primer sentido ofrece algo que es sensible al sentir humano y que a la vez admite ser expandido para ser llevado hacia un segundo sentido más profundo y complejo. Todos entendemos qué es el viento, entonces se utiliza la palabra viento para nombrar una cualidad de Dios, un área de Dios, una parte de Dios que es el Espíritu Santo. Bueno, se utiliza la palabra viento. ¿Por qué? Porque el viento es sensible, lo percibimos con nuestros sentidos, ¿no? Con el tacto más que otra cosa. No lo vemos igual que Dios, o sea, tiene muchas relaciones, ¿no? Mueve las cosas, aunque no entendamos cómo. Ahí Jesús hace un juego de palabras cuando dice, que los que son nacidos del Espíritu, dice, el viento sopla de cualquier lado, pero no sabemos para dónde va ni para dónde viene, lo mismo los que son nacidos del Espíritu. El juego de palabras es que la misma palabra en griego es para espíritu y para viento, es neuma. Entonces dice, bueno, el neuma sopla para cualquier lado, no sabemos para dónde va ni para dónde viene, lo mismo es el que nace del neuma. Es un juego de palabras que hace que en la traducción al castellano no hay cómo. O sea, no queda otra que decir, bueno, primero vamos a decir viento y después vamos a decir espíritu, porque es lo que estamos explicando. Con ruaj pasa lo mismo. Ruaj puede ser un viento impetuoso, este, o también a veces alguna brisa, ¿no? Entonces, eh, hay veces que se lo presenta a Dios como un guerrero poderoso, ¿no? Que derriba murallas, ruaj, algo poderoso, y también como dice con Elías cuando estaba en la cueva, que dice un viento apacible y delicado, ¿no? Igual, una brisa es la ruaj del Señor, es el Espíritu Santo. Es una palabra simbólica. Dios no es viento, Dios no es ruaj, no es nauma, Dios es Dios. Pero hay una característica que la mejor manera para explicarlo es utilizando esa palabra simbólica. ¿Hasta acá vamos bien con el tema del símbolo? Sí, sí, se entiende, profe. Perfecto. Ahora, Por lo menos. Sí. Yo la entendí. bien, vamos a ir un poquito más allá. ¿A dónde quiere llevarnos acá el autor? ¿Qué es esto? Cuando el símbolo se hace relato, deviene mito. Y acá viene un tema que tiene que ver con el idioma castellano, que para nosotros mito es mentira. Y lo recontra usamos para decir mito es mentira. Porque muchas veces hacemos algo como, ¿es mito o verdad? ¿Qué tal cosa? Derribando mitos. La verdad es esta y el mito era este. Utilizamos como sinónimo de mentira la palabra mito. En este caso, el autor no lo va a usar para decir que es algo, que es una mentira, sino que es para decir que es un recurso literario el mito. Lo que dice es, cuando el símbolo se hace relato, cuando una palabra que significa otra, pero ponemos esa palabra para que la entendamos, ¿no? Es el símbolo, lo que estamos diciendo recién. Cuando el símbolo es un relato, no es una palabra, sino que es un relato, bueno, eso es un mito. No es una mentira, sino que es algo que nos dice con muchas palabras para que entendamos otra cosa que de otra manera es imposible de explicar. Eso es lo que va a decir acá el autor con la palabra mito. En este tema es cuando muchas veces, cuando explicamos este tema, es que muchos dicen, ah, no, ¿cómo va a decir que la Biblia es mito? Porque lo que va a decir es que, bueno, el relato de la creación es un relato mitológico. Entonces, generalmente nos choca, que de hecho, yo la primera vez que me lo dijeron, me chocó muchísimo, porque yo decía, ¿cómo me van a decir que el relato es un mito? Y la verdad es que sí, si entendemos que el mito es un recurso literario, ¿no? Es una forma de escribir para que entendamos algo que de otra manera es imposible de escribir. Esta es la idea
central de este estudio. El mito no es como por lo general se entiende un relato falso o fantasioso, sino una narración que habla de los orígenes de las cosas en su sentido y profundidad. Sí, El mito desde la literatura es la forma, manera de utilizar para explicar todas aquellas cosas que el ser humano no podía explicar, lo hacía a través del mito. Por eso no es que es ni falso ni verdadero, sino que se lo utiliza como recurso. exactamente, exactamente. Y bueno, el relato del Génesis tiene todas las características de un relato mitológico. Todas las características. No quiere decir que sea mentira, sino que los autores, porque son varios autores, echaron mano de un recurso que sirva para explicar cosas imposibles de explicar, que es la creación de todo lo que conocemos. Es imposible que lo expliquemos con palabras porque encima la explicación o el relato espiritual de cómo Dios crea a partir de la nada o a partir del desorden. Porque hasta es difícil para explicarlo en un nivel científico, es muy difícil de explicarlo, ¿no? La teoría del Big Bang, etcétera. Llegan a un punto donde ya no saben qué decir, ¿sí? Que hay dudas, que no saben, simplemente hay ignorancia total y lo admiten los científicos. Entonces, si en algo que cuando es físico es difícil de explicar, mucho más cuando va a querer explicar algo espiritual del principio de todo. Porque lo que va a explicar en el Génesis no es el principio de la creación física solamente, sino de todo, absolutamente todo, porque ahora vamos a ver que entran los miedos, el sentimiento, las tentaciones. Bueno, es parte de la creación también, ¿no? Es algo de todo, ¿no? Es algo holístico, sí. Verónica, para que esté el libre. Eh, Pastor Gustavo, estás diciendo algo, pero no terminamos de entender. No sé si querías decir algo o no. No, 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 Ah, bueno, bueno. estoy escuchando. Ah, listo, listo, Pasa listo. que me estoy moviendo para acá, para otro lugar, para sentarme aquí, para estar más cómodo. Perfecto. Bueno, en ese sentido es que se dice que está escrito en lenguaje mitológico. El mito se desarrolla en un tiempo primordial, es decir, el principio de todo. Todos los mitos lo que buscan, o la mayoría, es explicar el origen de las cosas. Y el relato del Génesis lo que busca es explicar la creación del mundo, es decir, el inicio de todo. Fuera de las coordenadas temporales de la historia fáctica y en un espacio físico también dominado por la imprecisión y la ambigüedad. ¿Sí? Esas son características del relato mítico. Hablan con un lenguaje afín a la poesía de cosas que, de no disponer de este lenguaje, estaríamos condenados a callarnos sobre ella. Si no pudiéramos disponer de recursos poéticos, bueno, directamente no podríamos decir absolutamente nada al respecto. Porque las palabras cotidianas aspiran a la precisión, mientras que los símbolos y los mitos gozan con la ambigüedad y los claroscuros. Eh, No solo que gozan de eso, que tienen eso, no tienen eso como un error, sino que tienen eso como una virtud, porque justamente lo que buscan es describir algo que es indescriptible y en las ambigüedades es donde nosotros nos podemos hacer una idea más clara, ¿no? Es como dije recién, Dios es viento, Dios es un amigo y Dios es un padre y Dios es un ave. Bueno, si yo dijera eso en ese orden, bueno, uno diría, bueno, pero entonces, ¿qué es Dios? ¿Es un monstruo? No, no, no. Tenemos que entender cada una de esas cuestiones, esas contradicciones, entre comillas, como algo general, holístico, que abarca todo y nos da una descripción mucho más amplia que cada una de ellas. Es decir, que la ambigüedad sirve es parte del recurso. No es un error o un problema del recurso, sino que justamente se utiliza para tener ese recurso.
Es por eso por lo que los símbolos y los mitos no tienen un lenguaje directo, sino que son oblicuos, en ocasiones enigmáticos, y nos piden que aprendamos a interpretar a través de ellos el sentido profundo de la vida y de la experiencia humana. ¿Sí? Hay cuestiones que son tan profundas que este tipo de lenguaje sirve para explicarlo. Es decir, Dios utiliza este lenguaje, un lenguaje que nosotros sabemos cómo manejarlo para explicarnos cuestiones muy profundas. A través de ellos, es decir, de los mitos y de los símbolos, descubrimos aspectos de nuestro ser interior y convocan sentimientos y experiencias profundas a las que ningún otro lenguaje pueda acceder. En el Antiguo Testamento hay pocos mitos y los pocos que hay están concentrados en Génesis del 1 al 11. Es decir, hay pocos relatos que están escritos en lenguaje mitológico, porque a partir de Abraham no hay ningún lenguaje mitológico. Te dice de qué lugar salió, que salió de Ur, de los caldeos, que fue para acá. O sea, te ubica en un lugar bien claro dónde está y le suceden cosas que nos suceden a todos. Con Adán y Eva no pasa lo mismo. ¿Sí? El Edén, no sabemos qué es. O sea, dice, bueno, en el Edén estaba, bueno, pero ¿dónde está eso? Entonces algunos lo ubicaban en la media luna de las tierras fértiles para tratar de ubicarlo en un lugar físico acá, ¿no? Porque dice, inclusive en la Biblia, que está entre el río Tigris, creo, si no me equivoco, entre el Éufrates y el Tigris, o mencionan esos ríos y mencionan otros que, bueno, que no se saben bien dónde es que están, pero se termina deduciendo. Pero la realidad es que físicamente eso no pasó nunca ahí. No hay un árbol real del conocimiento del bien y del mal, sino que el árbol es un recurso que se utiliza para explicar la necesidad que tenemos nosotros imperiosa, porque ¿cómo hace para describir la naturaleza humana? Bueno, este relato nos explica la naturaleza humana de querer ser Dios, de querer un poco más, ¿no? Entonces, querer acceder al conocimiento del bien y del mal, y de la ciencia, por nuestros medios. El problema del árbol es que Dios nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No es que hay problema en el conocimiento del bien y del mal, porque Dios nos lo revela. El punto del árbol es algo ajeno a Dios, no es Dios, y a través de él pretendemos o tenemos la ilusión de alcanzar el bien, el mal, el conocimiento más allá de Dios. Es decir, comportarnos desentendiéndonos de Dios. Bueno, eso es muy de la naturaleza humana y nos lo relata en la Biblia de esa manera. Es decir, que el tema del relato, ahora vamos a esto, de dos relatos de la creación. El tema del relato, de estos relatos bíblicos, es que describen características de Dios, características de los hombres y la relación entre Dios y los hombres. Pero lo interesante de esto, si nosotros lo consideramos así, porque esto es una forma de acercarse al texto, hay muchas formas de acercarse al texto, una es esta. Si nosotros lo leemos de esta manera, vamos a ver que es atemporal, porque algunos todavía le echan la culpa a Adán y Eva de que nosotros estamos acá por culpa de Adán y Eva, y es un error, porque si nosotros lo consideramos como simbólico a este relato, nos describe una realidad hoy. Nosotros hoy pretendemos puentear a Dios y alcanzar el conocimiento sin tener en cuenta a Dios. Es una realidad del ser humano hoy. Entonces, cuando describe el pecado original, está describiendo cuál es el origen de todos los pecados nuestros, hoy en día. Y en el Nuevo Testamento dice que como a partir de un hombre, del primer Adán, ¿no? De Adán, entra el pecado en el hombre y a partir del segundo Adán, que es Cristo, el pecado es redimido. Bueno, eso es hoy, no es que es histórico, pasó hace, algunos dicen 1400 años, 2000 años, 2 millones de años. No, 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 esto es hoy. Eh, Hoy nosotros somos Adán en un punto, nosotros somos estas personas con intereses más allá de Dios, y hoy es que Dios está muriendo por nosotros, ¿no? Bueno, Jesús sigue, no está, el relato de Jesús no está escrito en lenguaje mitológico, pero sí es una característica
nuestra, concreta de hoy en día. No hay que echarle la culpa al otro, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Eva? Este, no, perdón, ¿qué es lo que hizo Adán, ¿no? La mujer que me diste. De echarle la culpa a Dios primero y a Eva después. Bueno, y después, no sé si dice, ¿por qué hay dos relatos de la creación? No, no sé si vieron que hay dos relatos de la creación. No sé si lo llegaron a leer. Dice, arranca en el principio, ¿no? En el principio creó los cielos y la tierra. No lo voy a leer todo, ¿no? Lo vamos pasando. Y dijo Dios, júntese las aguas, ¿no? Del cielo, estamos en Génesis 1. Y luego dijo Dios, haya lumbreras y la expansión en el cielo. Sigue con la creación. Y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Sigue con la creación. Hagamos el hombre a nuestra semejanza. Bendijo a Dios al hombre, ¿no? Toda la creación. Está relatado en Génesis 1. Sigue Génesis 2. Y fueron acabados, y bendijo Dios el séptimo día, fueron acabados toda la creación. Dice Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová hizo los cielos y la tierra. Hizo la tierra y los cielos, perdón. Y toda planta del campo antes que fuese la tierra y toda la hierba. Empieza otra vez a explicar otra creación. ¿Sí? O sea, a contar otra vez la creación. Entonces acá lo que va a decir es, bueno, ¿por qué hay dos relatos de la creación? Es uno atrás del otro. Que ni siquiera, porque algunos dicen, no, porque uno explica una cosa y otro explica otra. Sí, pero si hubiera sido un relato, un solo relato, todos explicarían el mismo relato. Acá claramente son dos relatos dos formas de explicar, ¿no? El 2:7. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. Empieza a describir todo lo que hizo el hombre, ¿no? Lo puso en el huerto, entre los dos ríos, unos pisón. Esto es lo que estaba diciendo hoy, ¿no? Bueno, acá se explica dónde que lo puso, etcétera, ahí por la media luna. Eh, entonces ahora lo que va a explicar es, acá el autor, qué es esto de dos relatos. La creación involucra la totalidad de todo lo humano, pero en el sentido bíblico eso implica la naturaleza. Animales, plantas, mares, luminarias. Lo social, la cultura, los antepasados, las relaciones sociales y políticas, y el ámbito personal o psicológico, el deseo, los miedos, la imaginación, la pasión. La creación no es solo las cosas, ¿no? Como dijimos recién, sino que, bueno, es lo cultural, eso está todo relatado también en la misma creación. Es según con el ojo en que lo veamos. Si vamos con ojos de biólogos, bueno, vamos a ver cómo creó las plantas, etcétera, ¿no? En los animales. Eh, pero si vamos con un ojo social, vamos a ver la cultura, las relaciones sociales, la política, y si vamos con un ojo psicológico, vamos a ver que está el deseo, el miedo, la imaginación y la pasión, ¿no? Eso está todo en el relato de la creación. Los sentimientos, la capacidad de soñar, la experiencia de lo interior son también parte de lo creado, ¿sí? Eso también es creación de Dios. Las genealogías, el fraticidio, ¿no? Cuando ahí mata a Abel, la experiencia del miedo ante la naturaleza que se invoca en el diluvio, ¿no? En el diluvio, en una lectura simple, bueno, vemos que se inundó toda la tierra e inclusive tratamos de buscar dónde es que está el arca y algunos encontraron algunos fragmentos del arca de Noé. Bueno, esa es con una visión de la naturaleza. Sin embargo, también podemos ver en ese texto la naturaleza del miedo, de la confianza en Dios, de cuando Dios dice algo que aparentemente hasta entonces no había llovido. Entonces Dios le advierte a Noé algo que no tenía técnicamente ningún sentido, ¿no? La obediencia, etcétera. Se explica el rechazo del imperialismo en la narración de la Torre de Babel. Esto es una idea que propone acá el autor, lo vamos a ver cuando veamos la Torre de Babel, pero tiene una visión interesante sobre las lenguas y qué significaba la Torre de Babel, quiénes eran, etcétera. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero cómo hay un rechazo al imperialismo, dice con estas palabras, pero al poder humano sería, ¿no? El imperialismo en ese sentido, de el poder de unos pocos, porque cuando este,
un imperio domina a pueblos chicos, como en el caso de los judíos, de Babilonia y de los judíos, bueno, o de Egipto, bueno, vemos que es una gran fuerza humana a partir de temas políticos y espirituales, ¿no? Porque ahí vemos que en este tipo de imperios siempre este, se arman a partir de cuestiones espirituales, eh, como ese rechazo natural de los pequeños pueblos o de los individuales hacia el imperialismo se puede ver, va a decir acá el autor, en la narración de la Torre de Babel. El relato de la creación se alarga y se completa al finalizar el capítulo 11. ¿Sí? Todo esto que menciona acá está del 1 al 11. Entonces, lo que dice acá el autor es que el relato de la creación no es Génesis 1, 2 y 3, sino que el relato de la creación es Génesis del 1 al 11. Todo es el relato de la creación porque aparecen todas estas cuestiones del 1 al 11. En líneas generales, porque ni siquiera hay pueblo judío en esa época. Es el relato de la humanidad y explica cómo la humanidad estamos en estas circunstancias hoy. Una primera sorpresa del lector es encontrar dos versiones de la creación del cosmos, Génesis 1 del 2 al 3, lo que vimos recién, ¿no? Y del 4 al... Perdón, 1, del 1, perdón, Génesis 1:1 al 2:3 y Génesis del 2:4 al 2:25. Las narraciones difieren de tal manera entre sí que resultan incompatibles, pues siguen diseños literarios distintos. Además, es eso, no solo que hay dos relatos y que, bueno, uno puede decir, bueno, uno complementa al otro. No, sino que hay cosas que se terminan contradiciendo. Basta decir que mientras que el primer relato, la pareja humana es creada a la vez y en el último momento, ¿sí? Lo último, la frutillita del postre es que crea la pareja humana, Dios, a la vez. Y en el segundo relato es creado al comenzar un ser terrestre indiferenciado sexualmente. Después de varias experiencias, a partir de una porción de carne y hueso, se crea su pareja y justo en ese momento se puede hablar de varón y mujer. Esto es algo para a verlo en una clase. Es una forma muy interesante que tiene de entender la creación, ¿no? Es decir, el primer relato es Dios formó al hombre y la mujer, varón y hembra los creó, a su imagen los creó, es el de Génesis 1. Y en el 2 dice que Dios creó a Adán y no es bueno que el hombre esté solo, y durmió a Adán y sacó de la costilla de Adán y formó a Eva. ¿Sí? Ese sería el segundo relato. Entonces lo que dice, bueno, son dos relatos distintos. En el primero los crea al mismo tiempo, varón y hembra, los creó, y en el segundo crea primero al varón y después a la mujer. Son dos relatos distintos. Más adelante vamos a profundizar un poco en este tema. No me acuerdo si estaba en Sí, las clases. justo, Sí, decime. perdón, sí, justo quedó siempre esa duda, porque cuando hace la creación siempre dice que creó al hombre y a la mujer y después en Génesis 2 especifica bien después, eso me quedó siempre la duda. Es un tema de interpretación. Puede ser de cómo fueron creados, Sí, la manera. Puede ser por eso. Porque primero dice, en general, dice, bueno, como que claro. el hombre y la mujer. Y dice el hombre y la mujer, o varón y hembra, pero después dice cómo fue. Y quién fue primero y quién después y cómo. Puede ser eso. Puede ser eso. Puede ser. Acá lo que va a proponer el autor es otra cosa más, más audaz, pero con mucho fundamento. Dice lo siguiente: la palabra Adam es una palabra hebrea que significa persona, una persona. Y no solo aparece en Génesis 1, sino que cada vez que dice que venía en Israel un ejército a atacar a David, vamos a suponer, bueno, venía una multitud de Adam, Adamín. Adam es persona y lo menciona muchas veces en la Biblia, el término Adam para referirse a persona, sea mujer o sea varón, personas, ¿sí? O una
Si es Adam, o Adamín sería si son muchas personas. Entonces, el relato, el segundo relato, lo que dice es que Dios creó al Adam. Técnicamente hablando, va a decir, bueno, creó a la persona, al ser humano. El relato es igual al uno. Creó al hombre y la mujer, mujer y hembra los creó, es decir, no hay diferencia. Él creó al ser humano. Eh, es eso lo que dice. Y después dice que duerme al ser humano, ¿no? Al Adam, y del costado del Adam, del ser humano, indistintamente varón o mujer, saca a la Isha. Isha es mujer. Ahí recién menciona a la mujer, Isha. Dice, y entonces Ah, pero- ahí fueron Ish e Isha. Es como que ah, crea al ser humano y con la misma dignidad, es una forma de verlo, ¿eh? El ser humano en general se divide en dos, y ahí es el Ish y la Isha, el hombre y la mujer, y a partir de entonces son hombre y mujer. Digamos, esta la, forma de ver la cambia toda persona, la forma de interpretar que ah, tuvimos los cristianos desde siempre. Sí, decime, Clau. no, la diferencia entre persona y ser humano, dijo usted, ¿no? En uno Sí. ser humano, otra persona. La persona ya es como que tiene voluntad y es algo así. ¿Qué definición tiene de persona? No, es que ¿Qué podría? es que es indistinto. No, Ah, no, digamos, no diferencia hombre de mujer, sería. Pero no lo tenemos que pensar de una forma física, sino de una forma de dignidad humana, no que era un híbrido o entre hombre y mujer. No, no lo pensemos de manera física porque ahí cometemos un error. No es que era un ser en común y a partir de ahí creó los dos sexos. No, no sería eso, sino que es un relato en este tipo de lenguaje mitológico donde dice, bueno, Dios crea a las personas y la mitad es mujer y la mitad es varón, sería una forma de interpretar, ¿no? No es que Dios crea al varón y del varón la mujer pasa a ser un subproducto del varón. Y que Dios creó de la nada o del barro al varón y la mujer la creó a partir del hombre, sino que Dios creó del barro a las personas. La mitad mujer, la mitad varón. Es una forma de interpretar la Biblia, tiene que ver con una forma de entender hoy el mundo y de, bueno, ir al texto original y vemos que la palabra Adam no es el nombre del primer hombre, no es un nombre propio, sino que es una palabra que significa persona. A partir de entonces, un poco más adelante lo vamos a ver, que bueno, que es la visión de este pastor, de este autor, es esa. Podemos compartir o no. Es interesante por lo menos ver, pasa esto. Nosotros a veces los evangélicos criticamos mucho al catolicismo por dejarse llevar por las tradiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro del catolicismo está con el tema que María fue ascendida al cielo igual que Jesús, o igual que Elías. Que tal vez sí, porque si Elías se fue al cielo, o Enoc, si Elías y Enoc se fue al cielo sin, tranquilamente cualquier otra persona pudo haber sido sin que esté en el relato bíblico. Digo, pudo haber pasado en el 1500, pudo haber pasado ayer, no, no lo sabemos. Pero el tema es que la tradición católica es tan fuerte que yo discutía con mi mamá, que es católica, y mi mamá me decía, está en la Biblia que la Virgen fue ascendida al cielo. Y no, no está en la Biblia. Sí, sí, en un lado yo lo leí. Y no, no, no lo leíste. Es que la tradición es tan fuerte que hasta crees que está escrito y no está escrito. A nosotros, entonces uno es fácil ver el error ajeno. Pero a nosotros a veces nos pasa que vamos a la Biblia con toda una tradición evangélica. Y ya cuando leemos algo, llevamos con nosotros esa tradición. Y a veces nos cuesta mucho leer realmente lo que está escrito, despojándonos de esa tradición. Después, yo no digo que esté mal la tradición, a veces sí, complementa, a veces no, pero la tradición es tradición, no es otra cosa. Entonces, traducir la palabra Adán como el nombre propio del ser humano es una forma, pero es una traducción, no es el texto original. Por eso, cuando dice acá el autor, por eso lo dice en esta frase, yo traté de explicarlo lo mejor posible, que dice, basta decir con que mientras que el primer relato de la pareja humana es creada a la vez, en un último momento, en el segundo relato, es creado al comienzo un ser terrestre indiferenciado sexualmente, Adán,
Después de estas experiencias, a partir de una porción de su carne y hueso, se crea su pareja y justo en ese momento se puede hablar que son varón y mujer. Porque justo en ese momento es la primera vez que nombra Ish e Isha, varón, mujer. Eh, Avancemos un poquito. En el primer relato se detalla el tiempo día por día. En el segundo parece que no hay tiempo, simplemente menciona todo lo que hizo Dios. Si tuviéramos que presentar estos dos relatos en orden cronológico, deberíamos invertir su orden, pues sabemos que el primero es de la escuela sacerdotal y fue compuesta con posterioridad al relato yavista, que recoge tradiciones mucho más antiguas y sin duda exteriores al exilio. Todo esto, como lo sabe el autor, es bien simple. El relato primero a Dios se lo menciona como Elohim y en el segundo se lo menciona como Yahvé. Es la tradición yavista, los que nombran a Dios como Yahvé, y la tradición sacerdotal o eloísta, cuando menciona a Dios como Elohim. En nuestras traducciones lo vemos en que Elohim se traduce como Dios y Yahvé, Jehová, o las 4 letras hebreas, se traducen como Jehová en Reina Valera. Esto viene de dos tradiciones. Había una tradición que a Dios siempre se lo nombraba Yahvé y otra tradición que a Dios siempre se lo nombraba Elohim. Y lo que hace la compilación esta es juntar los dos relatos. Es una compilación de relatos. Lo que pasa es que no lo tenemos diferenciados. En el Nuevo Testamento tenemos 4 relatos de Cristo, versiones distintas. Algunas cosas coinciden y otras no coinciden. Pero está tan claro que son 4 versiones distintas que los tenemos separados en 4 libros. Esto es como si fueran los mismos libros, pero puestos sin diferenciación de títulos. ¿Sí? Arranca un relato, el otro relato, no hay ningún problema, está contando lo mismo, 2 versiones distintas del mismo tema, sería. A partir de 2 tradiciones distintas. Génesis 2:3. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Ahí está la unión de los dos relatos, ¿eh? Porque ese día descansó de toda obra creadora. 2:4 dice, esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Cuando Dios, el Señor, hizo los cielos y la tierra, aún no había eh, ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado hierba, etc. ¿Por qué puso en rojo esto? Porque este texto es el texto que une el relato anterior con el relato que va a seguir. La primera descripción, que empezó en el 1:1 de la creación, con el segundo relato de la creación. El punto que el 2:4 no sabemos a qué lado pertenece. Porque puede ser un cierre de todo lo que dijo o puede ser el comienzo de lo que va a decir. ¿No? Relata toda la creación de Dios y dice, esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Ahí podría terminar. ¿No? Una especie de cierre. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y termina diciendo, bueno, esta es la creación de los cielos y la tierra y termina ahí. Y después empieza el segundo relato. Cuando Dios el Señor hizo los cielos y la tierra, etc. O puede ser que sea la frase que comienza el segundo relato, ¿no? Termina en 2:3 y dice, bendijo el séptimo día, lo santificó porque ese día descansó de toda su obra creadora. Y arranca el segundo relato. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, etc. Es decir, que el 2:4 no sabemos a cuál de los dos relatos pertenece, pero sirve de unión, ¿no? De los dos relatos. Y está bien claro las dos tradiciones, porque cuando dice 2:3, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, la palabra Dios es Elohim. Y ya en el otro, que dice, cuando Dios el Señor hizo los cielos y la tierra, Dios el Señor, en realidad no dice Dios el Señor, sino que dice Jehová, que tampoco dice Jehová, ni Yahvé, sino que son 4 letras hebreas, ¿no? Las traducimos como JWH, siempre me olvido una. JWHB. Son tetra. Son 4 letras que no sabemos cuáles eran las vocales. Se perdió la tradición de cómo se nombraba. Por respeto a Dios, por temor de Dios, los judíos cuando
estaba la palabra de Dios, es decir, las 4 letras. El idioma hebreo no tenía vocales, ¿sí? Las vocales se agregaron muchísimo después. En esta época no tenía vocales. ¿Cómo sabían cómo se nombraba cada palabra? Por tradición, porque se leía y te acordabas. A nosotros nos pasa mucho, nosotros a veces usamos este tipo de ideas. Este, siempre pongo el mismo ejemplo de, por ejemplo, Facebook. Nosotros ponemos FBK y sabemos que es Facebook. ¿Cómo sabemos que es Facebook? Porque lo hemos nombrado muchas veces y lo escuchamos. Entonces sabemos que FBK es Facebook. En una época se ponía TKM, que era Te quiero mucho, o DTB, que es Dios te bendiga. ¿Cómo sabes que DTB quiere decir Dios te bendiga? Bueno, porque lo decimos. Entonces, de tanto escucharlo y decirlo, solamente con leer las consonantes sabemos qué quiere decir. De la misma manera el hebreo. ¿Cómo sabían cómo se nombraba? Porque ya te lo habían leído, lo leíste muchas veces, se iba diciendo de generación en generación, entonces sabías cómo se nombraba cada palabra. Con el caso de Dios, de Jehová, de Yahvé, no pasó eso, porque por temor no se lo nombraba. Entonces, si un judío, vamos a hacer ¿cómo sería en esa época? Un hebreo, un judío, leía esto, ¿no? Génesis 2:4. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Cuando hizo la tierra y los cielos, no nombraban Dios el Señor, no decían nada, es un silencio y seguían leyendo. Entonces se perdió la tradición de cómo era que se nombraba. Pero bueno, tenemos Elohim y Yahvé, las dos tradiciones. En nuestra opinión, va a decir el autor, la sobrevivencia de los dos relatos habla de la inclusividad de la teología bíblica. Lo que dice es que, bueno, habían dos relatos muy fuertes de dos tradiciones distintas. Antes de ponerlo por escrito, ¿no? Siempre fue primero de boca en boca. La Biblia no es que se sentó un hebreo y se puso a escribir la Biblia, sino que fueron transmitidos los relatos de boca en boca hasta que en un momento lo pusieron por escrito. Eh, lo que dice es que cuando lo pusieron por escrito, habían dos versiones, dos relatos de dos tradiciones distintas. Bueno, y estas dos tradiciones no es que dijeron, bueno, ¿cuál va a prevalecer? ¿Cuál de las dos tradiciones va a prevalecer? No hicieron eso. Tampoco dijeron, bueno, entre las dos hagamos un solo relato. No lo hicieron tan así, sino que tomaron un relato y pusieron el otro relato. Relataron una vez, relataron otra vez. No hay ningún problema. Los dos relatos quedaron escritos. Preservaron los dos relatos y no excluyeron ninguno. Porque al excluir un relato, excluías una tradición, ¿sí? Una tradición de relato. Génesis 1:26, entonces dijo Dios, acá está el tema del plural. Hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoree. No, está lo que decía, ¿no? Elohim es plural. Acá lo vemos bien claro en castellano, cómo Dios habla con sí mismo en plural. Es un solo Dios, entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y acá viene el tema, bueno, ¿qué es la imagen de Dios? Es un tema que se planteó, se discutió, pero por cientos de años. Porque dice, bueno, Él nos creó a nuestra imagen. Y bueno, pero ¿cuál es la imagen de Dios? ¿A qué se refiere con que nos creó a su imagen? Dios tiene nuestra forma corporal. Dios tiene características que solo el ser humano tiene, por ejemplo, el habla. ¿No? Entre todas las posturas que se dieron, una es esa, decir, bueno, de todo lo creado, los únicos que hablamos somos nosotros y Dios. Por lo tanto, podemos suponer que a imagen de Dios es que nosotros hablamos igual que Él. Otra postura que también viene de la tradición de la Iglesia Católica es que nosotros tenemos el alma inmortal, ese es el sello de Dios que a nosotros solos se nos dio. Pero ¿por qué hay un montón de teorías? Porque no está claro, no está claro. Dice, bueno, nos creó su imagen y semejanza. Sí, ¿qué quiere decir eso? Y no sabemos.
Entonces, acá va a proponer algo, tampoco lo inventó este autor, sino que es una de las posturas tradicionales. ¿De qué se refiere, no? Dice, la dificultad para comprender en qué consiste la imagen impresa en el ser humano no reside en el texto, sino en un supuesto esotérico, es decir, oculto, atribuido a él, por el cual habría que buscar la clave de interpretación en algún lugar aledaño, pero ajeno al relato. Y va a postular esto. ¿No es más sencillo imaginar que quienes compusieron este relato se refieren al Dios que acaban de presentar? Lo que dice, bueno, para ya nos presentaron a un Dios, entre comillas, ¿no? Digo, ya presentaron algo de Dios. Ya nos dijeron algo, el relato, o los relatos. Y si no podríamos suponer que cuando habla de imagen de Dios tiene que ver con lo que nos relataron, con características que ya nos contaron, que digamos, no es que el relato está en el aire y bueno, nos creó su imagen y semejanza y no sabemos qué es. Lo que va a decir acá el autor, porque él está planteando la idea de leer toda la Biblia, pero en este caso el Génesis, como textos. Por eso uno de los títulos era y la palabra se hizo texto, ¿no? Es decir, bueno, leamos todo. No nos quedemos solamente con esa palabra. Ya nos presentó a Dios, ya sabemos algo de Dios, y ahora nos dice que nosotros somos su imagen. Entonces lo que dice es, bueno, esa imagen la deberíamos buscar en la descripción que ya tenemos de Dios. No es una descripción exhaustiva, no es una descripción explícita, es decir, no nos dice Dios, ¿no? Esto se aprende mucho en la escuela bíblica. Los atributos de Dios. Dios es todopoderoso, Dios es omnipresente, Dios es no sé, están todos los, ahora no tengo buena memoria, ¿no? Pero todos los atributos de Dios. ¿De dónde salen esos atributos? De los relatos. Pero no nos presentó a Dios de esa manera, sino que nos presentó a un Dios haciendo cosas. Este Dios haciendo cosas, tal vez, va a decir acá el autor, sea a lo que se está refiriendo cuando dice que nos hizo a su imagen. Dios es un Dios activo, ¿no? Pues Dios ve todo desordenado y ordena, no hay nada y hace. Tiene imaginación porque hace de la nada, hace cosas nuevas, buena voluntad, en cuya actividad en la que pone todo su empeño es crear. Entonces lo que va a proponer es que, bueno, tal vez nosotros tengamos todos estos atributos, además de hablar, ¿no? Nosotros tengamos todos estos atributos por ser imagen de Dios, porque nosotros somos imagen de Dios, activos, con imaginación, buena voluntad, actividad y todo lo que quieran agregar cuando leemos el relato hasta ese punto. Hasta ese punto de Dios ya podemos decir un montón de cosas. Planeación, inteligencia, proyección. ¿No? Esto de planear, de proyectarnos a un futuro, no es algo que lo haga el resto de la creación en líneas generales. Algún animal puede imaginar un futuro muy cercano y, por ejemplo, un mono agarrar un palo para alcanzar un racimo de bananas, ¿no? Porque supone que con el palo va a poder, ¿no? Se imagina esa idea y lo logra. Pero nosotros, nuestra planeación, proyectos y expectativa va mucho más allá, porque a veces planeamos cosas que las vamos a hacer dentro de 2 años, 3 años, 10 años, y a veces, sobre todo en las iglesias, ¿no? Los que son pastores de iglesia, proyectan cosas que ni siquiera nosotros vamos a ver, ¿no? Proyectamos asuntos que tal vez los hagan los que nos sucedan a nosotros. Es decir, que nuestra idea de planeación va mucho más allá que nosotros mismos y nos excede, y eso, propone acá el autor, tiene que ver con la planeación y proyección que vemos en Dios, ¿no? Que es un Dios que proyecta, porque va haciendo cosas, no al tuntún, ¿no? No es que él hace, bueno, porque sí, bueno, hizo la luz porque sí, y creó las cosas, las plantas, ¿no? Vemos el orden. Crea la luz, eh, y después vemos las plantas y después vemos los animales. Bueno, hay una lógica dentro de eso, ¿no? Que primero se necesita la luz, después las plantas y después los animales. Hay una proyección ahí y se ve la inteligencia de Dios.
La inteligencia que muchas veces dentro de las iglesias evangélicas la tomamos por algo malo, ¿no? A veces nosotros decimos, no, no, esto no hay que pensarlo sino sentirlo. Es algo muy del mundo posmoderno, eh, pensando que la inteligencia es algo malo, cuando es un atributo de Dios. Dios es un Dios inteligente y sella en nosotros la inteligencia, o pone en nosotros la inteligencia para que la usemos, no para que no nos guste, ¿no? Tampoco si vamos a pensar que la inteligencia reemplaza todo, estamos en un problema, pero la inteligencia es algo para usarse. La capacidad creadora e imaginativa dada a cada ser humano, más que un don de Dios, es un vínculo que nos liga a su condición divina. Lo que dice que, bueno, no es solo un don de Dios, sino que es algo que revela la imagen de Dios en nosotros. Establece que cada vida humana, en el momento que actúa sobre la realidad para mejorarla, embellecerla, no, esa es otra, embellecerla. No me acuerdo si está acá. No sé, bueno, lo voy a decir por las dudas que me lo olvide. Él dice que vio todo lo creado y vio que era bueno. Creo que la palabra es tov en hebreo, que es bueno y bello, porque es la misma palabra. Sí, creo que la tenía acá. Vamos a avanzar un poquito y después lo digo. Esta marca dice también que el ser humano tiene un valor inherente y proporcional a la imagen que lleva en su carne. Habla también de la naturaleza de Dios. Dios desde el primer momento quiere establecer un vínculo con la humanidad. Él se comunica con nosotros. Es decir, que lo que busca es un vínculo. El texto nos dice que cuando intentamos identificar la imagen de Dios, no la encontraremos en las cosas inmateriales como el sol, las estrellas, la tierra. La encontramos en nuestros semejantes. Eh, eh, ¿A qué se refiere? Que si nosotros, algunas culturas, a Dios lo encuentran mirando las estrellas, la luna, el sol. Y lo que dice acá es que si a todos los seres humanos los creó a imagen de Dios, y esto ya no es solo los cristianos, porque a imagen de Dios fuimos creados todos, los cristianos y los no cristianos. Entonces, en la otra persona, no importa sus decisiones personales, todas las personas son creadas a imagen de Dios. Por lo tanto, despreciar a una persona, aunque no sea hermano, despreciar a cualquiera, significa despreciar la imagen de Dios. Al ser humano primordial, sexuado y creado, se le da la creación para que la administre. La imagen divina impresa en él establece el límite y la condición de su dominio sobre la creación al indicar que su gestión tiene que hacerse en el marco de la concepción presente en todo acto de la creación. ¿Sí? Pone límites y condiciones al dominio. Kitov era, así estaba acá. Es correcta, pero es pobre la traducción de la expresión hebrea kitov como que era bueno, ¿no? Él termina de crear y dice, y vio que lo creado era bueno. La palabra bueno es como que queda corta al término kitov. Eh, Kitov es la frase que se utiliza para decir que, no sé si se acuerdan Moisés, que el faraón había mandado a que maten a todos los niños recién nacidos, bueno, porque les tenía miedo a los hebreos. Y dice que la madre vio al niño y vio que era hermoso, dice en nuestra traducción. Bueno, el término es kitov también. Es decir, que no solo es bueno, o sea, abarca las dos acepciones, es bueno y hermoso. Por eso la creación no solo es buena, sino que es hermosa. ¿Sí? El término es bello. Entonces, cuando nosotros buscamos embellecer el lugar en que estamos o nosotros mismos, eh, es- tenemos algo del sello de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros tratamos de que el lugar sea lo más lindo posible dentro de nuestras posibilidades, bueno, tiene algo que ver con el carácter de Dios, que lo que Él hace no solo es bueno, sino que es hermoso, lindo, bello. El dominio de Dios sobre las tinieblas, que pasan de dominar sobre la realidad, quedan limitadas y dominadas a la voluntad del Creador. En el cuarto día se crean las luminarias del cielo, la mayor y la menor.
dice, no se nombran sol y luna, porque cuando dice, se crearon las dos luminarias del cielo, la mayor y la menor, es un eufemismo a sol y luna. Y uno dice, ¿por qué no dice sol y luna? Y acá lo explica, dice que no se nombra como sol y luna porque esos son los nombres Shemesh y Areaj, que son deidades cananeas y era preciso omitir, dice la mención. Claro, la misma palabra para sol y para luna eran palabras de dioses cananeos. Entonces, si ponía la palabra sol y palabra luna, podía creerse o entenderse que Dios creó a los otros dioses. Y se iba a mal entender el texto. Entonces, por eso, en lugar de mencionar sol y luna, la describe o hace una especie de poesía al decir las dos luminarias, la mayor y la menor, que todos la entendemos, ¿no? Sí, el sol y la luna, ¿no? La mayor sería el sol y la menor sería la luna. Pero bueno, lo que se buscó es evitar la confusión y entender que Dios es uno y que no hay otros dioses ya desde el principio. Que Dios creó las cosas materiales, pero no a otros dioses. La creación sucesiva de animales y seres humanos en un solo día habla de la indiscutible identidad biológica que nos une en la concepción bíblica. Es decir, que según la creación bíblica, el hecho que nos haya creado el mismo día a los animales y a nosotros implica nuestra naturaleza animal, que nosotros somos parte de la creación animal, porque nos creó el mismo día. Digamos, tenemos el mismo estatus, aunque después vemos que no, porque nos pone para que lo regentiemos, etcétera, pero dentro de la creación, esto nosotros lo sabemos, que dentro de la biología nosotros seríamos animales, este, pero es algo revolucionario para la época. A la humanidad le llevará siglos, dice, arribar por otra vía a la misma conclusión en los trabajos de Charles Darwin. Lo que Darwin describe no menoscaba en nada la dignidad de la pareja humana, sino que por el contrario la ubica como el producto de un largo proceso creacional que culmina con su pieza más preciada, la que participa de su imagen. ¿Sí? Eh, no es que Darwin haya dicho eso, pero lo que dice es que la teoría de Darwin, va a decir acá el autor, no va en contra de lo que nosotros creemos, sino que dice, bueno, sí, lo chocante de Darwin fue el hecho que nosotros pertenecíamos a la naturaleza animal, que igual que un mono, ¿no? Que esa fue justamente lo que más chocó. Y tuve una teoría que hoy por hoy ya tiene tantos agujeros que le faltó confirmación en algunas cosas. Entonces, hoy por hoy no está tan afianzada, aunque sí muchas cosas se trabaja de esa manera, pero bueno, lo que decía es que todos los seres, todos los animales, descendemos de un ser en común. eh, entonces, acá el autor lo que dice es, para no ir al choque directamente, dice, bueno, en algo tenía razón, es que nosotros tenemos la misma naturaleza y está descrito en la Biblia al haber sido creados los seres humanos el mismo día. Pero la resistencia a ver que en el relato del Génesis al ser humano es integrante de la familia de animales ha oscurecido el sentido profundo del mensaje de la creación y ha tenido como consecuencia nefasta, ha tenido esa consecuencia nefasta. Lo que menciona acá es que el desprecio por los animales, el castigo animal, ¿no? Las grandes matanzas o el haber extinguido un montón de especies, tiene que ver con esta idea de considerarnos a las personas muy superiores a los animales. Y lo que dice el Génesis claramente es que somos todos creación de Dios, nos creó el mismo día inclusive. Es decir que, si bien a nosotros nos dio algo especial, que es el sello, que es la imagen de Él, y bueno, tenemos todas estas cualidades, esto no quiere decir que nosotros tengamos la autoridad de hacer los desastres que hicimos en el mundo, ¿no? Como seres humanos. Se le dan vegetales por alimentos. Esta dieta tiene que ver con el rechazo a la violencia, ¿no? Porque lo primero que comen no comen animales al principio, ¿no? En la creación.
Y bueno, lo que tiene que ver con el rechazo a la violencia, especialmente por el derramamiento de sangre. ¿Sí? No se mataban animales. Propuesta que ha de ser modificada en 9.3, después que sucesivas experiencias de violencia conduzcan a una nueva dinámica de la existencia humana en relación con los animales. ¿Sí? Después sí habla de animales puros, animales impuros, y después se habilita. El primero, esto es una teoría, no está muy sacada de contexto, con esto ya vamos a terminar, que dice que el primero que sacrifica un animal es Dios. En esto. Esto lo descubrió un hermano de la iglesia, me dijo, mira, esto es así. Cuando pecan Adán y Eva, Dios los cubre con pieles. Dice, no eran pieles sintéticas. ¿De dónde sacó las pieles? De animales, y son los primeros animales que mueren. Porque, ¿cómo le va a sacar la piel? No van a seguir vivos sin piel. Yo le decía, bueno, lo puedo haber creado de la nada las pieles. Es Dios. Pero dice, no, 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 está implícito la idea de el primer sacrificio lo hace Dios en beneficio nuestro, para cubrir nuestra falta. No está mal, no está escrito, pero si hubo matanza de animales, esa sería la primera. ¿Sí? Y la hizo Dios. No es que nosotros teníamos la autoridad de matar animales. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Vamos a dejar de compartir. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Profe, la próxima clase seguimos Sí, desde acá. con esto mismo hasta el final. Seguimos con lo Ah, mismo. está bien, está bien. Seguimos con lo mismo. Sí. Sí, sí, por eso ya te digo, esta clase generalmente la hacemos en dos partes. Eh, Prefiero no atropellarme con las cuestiones y pasar de largo, porque son temas a veces sensibles a los cristianos, ¿no? Porque son con las cosas que más nos han atacado y que más hemos defendido a veces fuera de lugar, ¿no? O tratado de defender desde un punto en que no nos podemos parar. Si nosotros nos paramos en decir, bueno, eh, la Tierra, porque han sacado los años, bueno, desde la creación, después vino, sacaron toda la genealogía, entonces la Tierra se formó en hace, creo que 5.000 años, poco más. No, o sea, directamente nos paramos en un lugar que ni nos tendremos que haber parado, porque tratamos de llevar a la ciencia relatos que no son científicos. ¿Sí? Relatos bíblicos que no son científicos. Y no es la forma de leerlo. Entonces sí tratar de... Nadie puede discutir que está dentro de la naturaleza humana querer ser más de lo que uno tiene. Nadie puede discutir que está dentro de la naturaleza humana proyectarse en un futuro. Nadie puede discutir eso. Bueno, sí somos todos así, ¿no? Y está ahí en el relato. Y vemos qué cosas buenas y qué cosas malas en, bueno, esto es imagen de Dios porque esto Dios lo hizo y esto no es imagen de Dios porque Dios dijo que no lo hagamos, ¿no? El celo, la envidia, el querer, lo que se llama los griegos llamaban la ibris, que es querer llegar más allá de lo que, de nuestra capacidad, el exceso. Porque ¿cómo hacemos para que tanto se escuché yo, ¿no? O se predicó tanto de Adán y Eva y la manzana y el árbol, ¿cómo hacemos para que no se... Es como que es algo para uno esto, porque ¿cómo haces para explicar esto? Si uno quiere Mirá, no compartirlo hay que con otros, enredarse mucho, pero yo creo por que eso, son temas que hay que predicar sin enredarse. Porque no ir a decir, es esto. No es ni que es mentira ni que es verdad. No es que vamos a decir, no, eso es mentira, ni o sí, eso es verdad, porque no pasa por ahí. Simplemente si claro. vas a predicar sobre el tema, podemos predicar tranquilamente sobre cómo es Dios. Mirá a Dios cómo pone orden, mirá a Dios cómo se preocupa Pero está por bueno las lo que usted dijo, personas. que el Adán es uno, aunque en muy pocas palabras uno decía, ¿no? Que el Adán es uno, ¿no? Claro, Pero como lo explicó usted hoy, está buenísimo, porque en realidad no sé si Adán existió o no, pero yo soy ese Adán hoy. claro, Eso me reimpactó claro, eso, sí, sí. Es una realidad actual. claro, Porque es esto, la Biblia muchas veces relata cuestiones del pasado que si no la traemos al presente no tiene ningún sentido. claro, Este es un claro, es la ejemplo idea, clarísimo. claro, es Ese es la el idea. tema. Y
Bien, Después, eso pasa en Génesis mucho, y después en Apocalipsis, sí hay profecías que relatan cuestiones de los finales de los tiempos, pero no es todo así el Apocalipsis, sino que relatan cuestiones actuales. Pero no actuales porque ahora hay terremotos o porque ahora no, actuales siempre de toda la vida, son realidades permanentes en el ser humano y en la relación con Dios. Y entonces, claro, bueno, eso lo podemos predicar sin tener miedo a meter la pata, porque si nos pasa, si lo vemos, si es algo que nadie lo puede discutir. Este, para mí esto se tiene que predicar tranquilos y sin decir cosas como este hombre lo que busca, también él es escritor, entonces lo que busca a veces es provocar un poco, es decir, Darwin tenía razón, es provocar un poco, ¿no? Pero bueno, es escritor, él a veces busca que nosotros nos llame la atención a algo y decir, ¿cómo, cómo? Eso por ahí claro. no tiene sentido decirlo, pero sí No, es no, no, directo, no. ¿no? Sí, bueno, él está Claro, relatando una realidad actual en el Génesis, actual y eterna. ¿No? Porque eterna, no eterna en el sentido divino, sino de que siempre el ser humano tuvo los mismos problemas y las mismas virtudes en toda su existencia. Bueno, voy a dejar de grabar.